Bien, vamos a empezar la conferencia de prensa de la Comisión de Derechos, no, gracias Alejandro, a ti. La Comisión de Derechos Humanos. Vamos a tratar el tema de gran relevancia y preocupación en nuestro país que tiene que ver con el bullying, maltrato y violencia contra niñas y niños. Entonces les pido por favor que oye, bien, ¿ahí está bien? ¿Sí? Perfecto. Hola Raúl. Luisa. Bien. Ni modo, el tema anterior es muy importante, sin lugar a dudas, el Tratado de Beijing, que el Senado no ratifica. Hay que aclarar. El Ejecutivo nos lo tiene que mandar para que lo aprobemos. Y luego, digo, pero en fin, a ver, vamos a entrar a tocar un tema realmente que ha conmovido a la sociedad mexicana. Por desgracia, estamos entrando en nuestro país a sobrevivir cifras verdaderamente terribles en un tema que creíamos muy alejado de nuestro país. En Europa, en los años 70, 80, este era un tema de real preocupación, por eso el bullying es una palabra que surge en el Reino Unido y que, por desgracia, en nuestro país, según cifras de la organización de la OCDE y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ponen a México como el país con más bullying, con más maltrato y abuso entre niñas y niños, es decir, entre pares. No tiene nada que ver con el otro asunto también de real preocupación de la violencia contra las niñas y los niños, que también se ha, por desgracia, permeado en la sociedad, en los medios de comunicación, y que va a la par de los distintos fenómenos que hemos conocido de bullying. Ambos casos, la violencia contra niñas y niños y adolescentes, el acoso entre niñas y niños que se conoce como bullying, la intimidación entre niñas y niños y adolescentes, insisto, entre pares, son dos fenómenos de una preocupación que nos tiene que ocupar. Y por lo tanto, yo me acompaño el día de hoy por distintas organizaciones que comparten esta preocupación, se dedican a eso, desde las organizaciones no gubernamentales, y por supuesto queremos dejar claro varias cuestiones. En primer lugar, el bullying es un asunto que el Senado de la República tiene pendiente legislar. Tenemos cuando menos dos iniciativas importantes que tienen que discutirse ya en comisiones sobre el bullying. Yo tengo la opinión personal que además tiene que haber un capítulo específico en la Ley General de Educación, porque es un asunto que se padece en el ámbito educativo o que surge en el ámbito educativo, aunque muchos de estos fenómenos luego sigan permeando afuera de las escuelas, es decir, la intimidación hacia niñas y niños a veces sigue dándose fuera de las escuelas, incluso cuando tienen relación en el barrio de niñas y niños que coinciden en las escuelas, sigue trascendiendo hacia los barrios. Entonces, ese es un fenómeno, por lo tanto, que tiene que ver con el ámbito educativo, pero no solamente. Ahí se expresa. Distintos científicos que se han dedicado al estudio del bullying nos señalan que lo que está detrás de la intimidación entre niñas y niños y adolescentes tiene que ver con las violencias que se viven
de distintas formas en sus familias. Los niños y las niñas reproducen, se desquitan, llegan a las escuelas y siempre, así como ellos son objeto o ven en sus familias o son objeto de un predominio del más fuerte en sus familias y que ejercen maltrato, violencia o acoso violento, eso mismo lo reproducen en la escuela. Es el acoso contra las niñas y los niños adolescentes más débiles o los que se encuentran menos empoderados frente a 3 o 4 o 5 niños contra uno o una. Entonces, el problema tiene que resolverse, insisto, desde el sistema educativo nacional. Brevemente, me parece que además de lo que han planteado las distintas iniciativas, tiene que aprenderse lo que están haciendo otros países, no inventar el hilo negro, y también establecer medidas de mediación, recursos de mediación entre las niñas y los niños y adolescentes para que entre ellos también empiecen a resolver y tomando irrestrictamente el derecho de participación de las niñas y los niños. Necesitamos involucrarlos también en la resolución de sus propios conflictos. Es las formas de mediación entre las niñas y los niños. Y por supuesto, la actitud que tienen que tomar maestras y maestros y los directores y directoras de las escuelas, de los planteles educativos, tanto en el ámbito público, de la educación pública, como en la educación privada. De tal manera que tengamos, además de las familias, este triángulo que permita tener una resolución integral al fenómeno del bullying. No puede ser, por lo tanto, una medida paliativa, es decir, no integral, no que vaya al fondo. No puede ser una medida coyuntural, que porque está ahorita el tema, entonces ahorita hay que hacer algo. No puede ser de ninguna manera un asunto que solamente competa a una autoridad o a un ente o a una institución. Tiene que ser, insisto, vista con las niñas y con los niños en las escuelas, con las y los maestros, directores, directoras, con las familias, y tiene que entender este fenómeno que además tiene una clara connotación social, también tiene una clara connotación de una atención psicológica. Quienes sufren el bullying, según datos que tenemos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de cada 6, 1 se suicida. Entonces no estamos frente a un fenómeno menor en México. Hace 2 años, el 30% de quienes fueron entrevistados, de las alumnas y los alumnos, mencionaban que habían sufrido alguna forma de bullying. Hoy en la actualidad es casi el 50%. O sea, se ve que en los 2, 3 años ha subido porque no ha habido acciones. Entonces hay que determinar acciones, insisto, integrales, profundas, que resuelvan el problema del acoso, de la intimidación entre las niñas y los niños, entre adolescentes de ambos sexos. Por supuesto, hay una clara connotación de discriminación en donde los que abusan siempre se van contra el que es diferente o contra la que es diferente, porque trae lentes, porque es bajita, porque es alta, porque es flaquita, porque es gordo, porque es moreno, porque no tiene papá, porque no tiene mamá, porque X o Z razón, siempre. Entonces, sigue permeando en nuestra sociedad las formas de discriminación que se reflejan en la forma de actuar de las niñas y los niños. Agreden al que es más pequeñito en el salón porque es más débil, más susceptible a llegar contra él. Siempre es así. Entonces, necesitamos, por lo tanto, y con eso termino para darle la voz a quienes me acompañan después de que se los presente, necesitamos también, además de desempolvar las iniciativas sobre bullying para discutirlas debidamente, también necesitamos desempolvar
la Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantice irrestrictamente todos sus derechos. Todos sus derechos tomados en cuenta, insisto, holísticamente, uno con otro, todos son interdependientes. Para que esta ley que crea el sistema de protección integral y garantía de los derechos de niñas y niños y adolescentes pueda responder, insisto, también de manera integral. Porque tampoco es responsabilidad solo de Sedesol, también la Secretaría de Salud tiene que ver, Sedesol, CEP, la Secretaría de Economía, por supuesto, la Secretaría de Hacienda. Si ustedes vemos los datos que se invierten en las escuelas son mínimos, entonces todo eso son síntomas de debilidad del Estado frente a instituciones que por el contrario te necesitamos fortalecer. No es ver los asuntos como qué gastos, no, qué inversiones tenemos que impulsar. Porque nuestras niñas y nuestros niños, nuestras nietas, nuestros nietos van a las escuelas y pueden ser objeto de estos fenómenos de cualquier forma de discriminación y a veces no nos damos cuenta. O cuando tenemos una responsabilidad porque tenemos situaciones de violencia en nuestras familias, pues lo que estamos provocando es que estas niñas y estos niños vayan a las escuelas o sean víctimas o sean victimarios. Entonces, me preocupa mucho también la criminalización de las personas menores de edad. Tienen que asumir, eso sí, y lo quiero destacar con toda puntualidad, tienen que asumir responsabilidad de sus actos. No es perdonarles como si no hubieran hecho nada, pero tiene que tomarse en consideración la responsabilidad en función de la edad. Cuando nosotros discutíamos, cuando reformamos el 18 constitucional para quitar ese sistema tutelar, que te acuerdas, Luisa, y para instaurar en la Constitución un sistema de responsabilidad de adolescentes infractores, lo que estamos haciendo fuera inimputabilidad, no. Los adolescentes tienen que asumir responsabilidad de lo que hacen, pero siempre tiene que haber proporcionalidad. Y en este caso del bullying tiene que haber además una corresponsabilidad de todos los adultos y las adultas que llevan a las niñas y a los niños a estar frente a esa situación, insisto, como victimarios o como víctimas. Entonces, los temas son de preocupación, pero también de ocupación del Senado. Vamos a hacer cosas que les voy a decir al final. Por lo pronto, o sí las adelanto de una vez, Alma, ¿verdad? Sí, las voy a adelantar. Miren, vamos a hacer un conversatorio. Vamos a convocar en 3 semanas más un conversatorio con niñas y niños, con adolescentes de ambos géneros, de ambos, tanto mujeres y hombres, y vamos a integrar mesas por edades para que sean las propias niñas, los niños y los adolescentes los que discutan estos fenómenos y empiecen también a reflexionar y entonces concluyan qué es lo que tiene que hacerse desde el punto de vista de ellos. Yo milito en eso, en la protección, en la prevención, pero también en la participación. Y los derechos de participación de la Convención sobre Derechos de la Niñez en México no se aplican. Y tenemos que darle voz a las niñas y los niños también para que diriman desde sus propios espacios, a partir de sus propias edades, qué es lo que tienen que hacer a partir de una situación como la que hoy estamos padeciendo en México, y no nos enorgullece estar en primer lugar en el mundo occidental del padecimiento del bullying. Entonces, me acompaña Alma Meneses del Redim, que ustedes saben que esta red sobre derechos de la infancia en México aglutina a más de 130, son 70 organizaciones en todo el país, y bueno, y tiene cercanía como con otras 50, pero integradas formalmente en la red son una gran cantidad, son 70 distinguidas con nombre y apellido a lo largo y ancho del país, con distintas especialidades. Me acompañan también de ¿Y quién habla por mí?, que es una organización sensacional que dirige María Ampudia y Areli Rojas, y que tienen en su consejo como uno de los grandes promotores, junto con otras personalidades muy importantes, también a Sergio Meyer, que lo saludo con gran afecto para que también les vamos a dar la voz de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos ven,
porque esta organización se dedica sobre todo a la protección de niñas y niños menores de 6 años, que es la parte más vulnerable. Si un niño o una niña en la escuela primaria o en la secundaria puede videograbar, puede decir, los niños menores de 6 años no lo pueden hacer. Porque además, junto con este fenómeno del bullying, también tenemos el otro fenómeno, que es el que van a desarrollar principalmente, y quien habla por mí, que tiene que ver con el acoso, con la violencia, acoso violento contra niñas y niños, y que también se ha evidenciado en los medios de comunicación, y que tienen como al gran héroe, permítanme que lo ponga así, a Owen. Yo creo que Owen tiene que pasar a la historia en vista de que ya sabemos cómo se llama. Ojalá que nunca nos lo presenten para conocerlo, sino que siempre se guarde su físico de manera anónima, pero sí sabemos ya cómo se llama, Owen. Y Owen es un niño héroe al que le debemos en el Senado de la República y en el Congreso un trabajo muy escrupuloso para dotar de las leyes que necesitamos para proteger a esas niñas y niños. Entonces, María, te doy la palabra y luego seguimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas, Alma? Sí, no, adelante, María. ¿Quieres tu primera, Alma? Bueno, bueno, así aprovecho de alguna manera como para retomar ya muchos de los elementos que la senadora ha puesto sobre la mesa, que es justamente, van muy de la mano con lo que Redim viene trabajando en torno al tema de violencia. El primero que me gustaría rescatar es lo que señalaba, pues que niñas y niños reproducen finalmente lo que ven dentro de sus hogares, ¿no? Es decir, esto que nos viene a poner aquí en discusión, que el tema de violencia dentro de las escuelas, lo que se ha denominado bullying o lo que nosotros llamamos violencia entre pares, es un fenómeno que se manifiesta dentro del ámbito escolar, pero que sin embargo tiene su origen mucho más atrás, un origen que lamentablemente a veces no está bajo la mirada pública, ¿no? Y que entonces debido a esta invisibilidad bajo el cual se genera o se gesta, es muy complicado dimensionar desde dónde viene la violencia que niñas y niños pueden ejercer en contra de sus compañeros o de sus pares. Lo que a mí me gustaría mencionar es que lo primero que tenemos que hacer como sociedad es no ver la violencia como un fenómeno aislado en los diferentes ámbitos, es decir, no es la violencia nada más en las escuelas, no es nada más la violencia en los hogares, sino es la violencia que viven niños y niñas dentro de la sociedad. Lo que nosotros vemos en las escuelas, el bullying, como se le ha venido denominando en la última década, es finalmente la punta del iceberg. Pero abajo de esa punta en realidad tenemos un entramaje impresionante de agua congelada que sería importante empezar a disolver, ¿no? Si nosotros no dimensionamos desde dónde viene el fenómeno, lo que hacemos es lo que se ha venido haciendo en la última década, es decir, construir acciones aisladas, construir acciones de contención dentro del ámbito educativo, que es lo que hacen las autoridades educativas cuando identifican una situación de violencia entre pares. Lo que hacen es separar, criminalizar, segregar tanto al que está agrediendo como a la persona que ha sido agredida, porque lamentablemente muchas niñas y niños que son víctimas de esta violencia, en lugar de recibir una atención integral, lo que se les hace son señalados, ¿no? Es decir, tú fuiste víctima y bueno, ahora a veces hasta el maestro, cuando no puede contener la situación de violencia, lo que hace de alguna manera es, yo ya no quiero tener nada que ver con esa niña o ese niño, ¿no? Porque a mí me va a venir a generar problemas, al rato sus padres van a querer venir a hablar con la autoridad educativa, yo me voy a ver involucrada o involucrado porque no supe frenar la situación, y entonces el que es también víctima de la violencia comienza de alguna manera a ser separado del grupo de compañeros o del ámbito educativo. Lo que muchas veces se hace también es cambiarlos de grupo, cambiarlos de escuela, y estas medidas, más allá de resolver el fenómeno de la violencia, lo que están haciendo es revictimizar a niñas y niños y criminalizar, ¿no?, a la infancia.
cuando en realidad no estamos atacando con estas medidas el origen del fenómeno, que es lo que tendría que hacer el Estado mexicano. La responsabilidad que se tiene como Estado es poder detectar o identificar de dónde viene el origen de la problemática y en lugar de quitar la hojita marchita del árbol, pues atacar de dónde viene la plaga que ya está instalada en la raíz, ¿no? Entonces, lo primero sería identificar estos círculos de violencia que se generan y que se vienen a manifestar en los lugares que son más visibles, como el ámbito educativo. Nosotros venimos colocando finalmente que el tema de la violencia requiere mucho más acciones integrales, como ya lo mencionaba la senadora. Hay una ley general de protección integral de los derechos de la infancia, de niñas, niños y adolescentes, que está justamente ahora, que fue impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y que actualmente pues lamentablemente no ha podido ser dictaminada y por lo tanto su aprobación también se encuentra en vilo, ¿no? Con esta ley lo que se viene proponiendo es la generación de un sistema integral de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir, ¿qué es un sistema integral de protección? No es generar un armatoste ni un nuevo elefante blanco, no. El sistema integral de protección lo que viene a exigir o lo que viene a proponer es la articulación interinstitucional y efectiva entre las distintas autoridades estatales. Es decir, que si la situación de violencia se identifica, como en el caso de Owen, dentro del sistema de salud, el sistema de salud cuente con las herramientas necesarias para poder articularse con el sistema de procuración de justicia, con el sistema de asistencia social, con el sistema de salud dentro de sus propios congéneres, como para brindar la atención integral y completa a ese niño o esa niña que fue víctima de la violencia, ¿no? Lo que ahora vemos es que lamentablemente existe una falta de claridad dentro de los procedimientos. ¿Qué hace la autoridad educativa cuando identifica una situación de violencia? Pues tiene un mecanismo jurídico que se llama queja administrativa, pero cuyo procedimiento en realidad no se encuentra establecido dentro de la Ley General de Educación, y el procedimiento administrativo es ambiguo al respecto. Entonces, mientras no tengamos esa claridad de cómo nos vamos a mover como maquinaria completa para proteger a niñas y niños, pues no vamos a tener resultados efectivos para la garantía de sus derechos. Venimos posicionando tres cosas como red. La primera es necesitamos saber dónde, cuándo y cuántos son los niños que están siendo víctimas de violencia, ¿no? Desde el origen de sus núcleos familiares hasta los sistemas educativos e institucional y socialmente. Para eso requerimos un diagnóstico en torno al tema de violencia sobre niñas y niños que se actualice de manera periódica. Sin datos, sin información estadística confiable, el Estado no puede operar políticas públicas efectivas. Lo segundo es necesitamos normas y leyes que pueden ser impulsadas desde la Cámara de Senadores, ¿no? La senadora es un vivo ejemplo de cómo se ha venido acompañando el tema de la infancia desde el legislativo. Necesitamos leyes que puedan generar esta articulación. La Ley General de Protección de Derechos y leyes sobre violencia, sobre la atención y la prevención, sobre todo de la prevención de violencia. Entonces, con estos dos mecanismos, de alguna manera podemos comenzar a avanzar en el camino. Por favor, María. Muchas gracias por la oportunidad, senadora. Me queda claro que si hay alguien que ha apoyado a la infancia desde hace ya varios años es usted, y se lo agradezco eternamente. Efectivamente, tenemos una fundación, una asociación que voy a decir eternamente no me enorgullece tenerla, con el tema de trata de niños de primera infancia, pero desgraciadamente hemos estado ya constantemente en contacto con personas que han sufrido esta problemática de bullying. Entonces tenemos que abarcar otros temas en los cuales, si no somos expertos, hemos tenido la necesidad de hacerlo. El tema de bullying creo que tiene ya varios años puesto. Yo creo que desde mi época, desde mi escuela lo sufríamos, pero hay algo que se nos olvida y no hemos sabido cómo vamos a poder reparar, y es este fenómeno de que el bullying no nada más se sufre en la escuela y en los hogares, por desgracia,
sino que ahora ya es llevado las 24 horas del día con las comunicaciones sociales. Desgraciadamente al niño que es buleado en la escuela se le sigue buleando en Facebook, se le sigue buleando en el teléfono, se le bulea en el WhatsApp, se le bulea en todos lados, y es un fenómeno que verdaderamente le puede quitar la vida a cualquier ser humano, a uno siendo tan pequeñito y tan irresponsable como puede ser a la edad de 8 o 9 años un niño buleado, sino que se lleva a todos los ámbitos sociales y familiares. Cada vez que yo he tenido un tema, y esto el año pasado lo platiqué aquí en el Senado también con el senador Mario Delgado, le dije algo que a mí me llamaba mucho la atención, y decía, cada vez que hay un tema de bullying nos vamos sobre la persona que está bulleando, sobre el joven que está bulleando, es el niño que está bulleando. A mí verdaderamente el que me preocupa muchísimo es el niño que bulea, porque efectivamente, como usted bien dice, senadora, el niño que bulea está siendo efectivamente maltratado en el hogar y llega a su escuela, por supuesto, con ganas de desahogarse. Aquel niño que bulea es el clásico valentón, siempre tiene una guía, el bulismo siempre tiene una guía, o digamos que tiene un héroe, o digamos que tiene el buleador principal, que termina siendo el más poderoso, el que se muestra como el más malo o el más, digamos, el más poderoso. Y a mí esto lo único que me indica es que entre más fuerza tiene el buleador, es más agredido en el hogar. Efectivamente, comprobamos, esta es una lástima entre muchas cosas, que tenemos primer lugar como país en donde más se comete el bullying, pero no se nos puede olvidar que también tenemos primer lugar, según la OCDE, en violencia intrafamiliar. Yo creo que efectivamente tenemos que atacarlo, así como también tenemos cuarto lugar en el tema de trata de personas, que también es una pena. Y yo pediría no nada más que tengamos acceso a estas leyes como organización social que se están llevando a cabo, que se tienen, como usted dice, frenadas, sino también organizarnos para la sociedad civil poder llegar a todas las escuelas y poder llevar a cabo digamos una campaña social en la cual demos con esto que estamos viviendo, que no puede seguir permitiéndose. Si se sigue la violencia en el hogar como lo tenemos hasta el día de hoy, no veo, senadora, cómo vamos a poder evitar que todos los fenómenos que no están a las manos de los jóvenes ni a las manos de los niños se puedan evitar. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Muy bien. Bueno, escuchamos primero a Alma Meneses, ahora acaba de terminar María Ampudia, y ahora le toca, por favor, a Sergio Mayer, si eres tan gentil, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias, senadora, por hacernos partícipe de este fenómeno, de este problema social que estamos viviendo en nuestra sociedad, que es muy lamentable. Para mí es una gran responsabilidad el poder representar de alguna manera los derechos de los niños y poder ser vocero de quien habla por mí, y que de alguna manera pueda levantar la voz y poder decir también, como parte de la sociedad, yo hablo por ti. Definitivamente lo que se está viviendo son situaciones realmente lamentables, los cuales nos indican la falta de integración, la falta de civismo, la falta de emociones que estamos perdiendo en la sociedad. Esto es debido a que estamos acostumbrados, lamentablemente nos hemos acostumbrado a estar viendo actos de violencia todos los días, y eso nos empieza a hacer insensibles, y lamentablemente en nuestras casas, en nuestras escuelas y demás no le damos la importancia. Es muy triste que estemos hablando de explotación infantil y que saliendo de aquí, enfrente, en la esquina, encontremos a un papá con su hijo con vestido de payasito y explotado para trabajar. Entonces, creo que es el momento de que retomemos nuevamente esa parte cívica, esa parte emocional, y que nos comprometamos. Definitivamente en la escalera de la violencia, cuando de repente toco el tema también del abuso y maltrato animal, que me preguntan, pero ¿por qué tocas el tema de los animales y maltrato animal y si hay niños y demás? Tenemos que entender que tenemos que hacer acciones integrales
y que el maltrato animal tiene que ver en base a la escala de violencia, las escaleras de violencia que tienen que ver, lamentablemente, y está comprobado, que los asesinos seriales, el común denominador que tuvieron, por lo general, unos son de padres golpeadores, otros de padres divorciados, otros no tuvieron nada que ver, pero el común denominador que identifica a los asesinos seriales es que hicieron maltrato animal cuando eran niños. Eso evidentemente va insensibilizando a las personas, a los seres humanos. Entonces sí tiene que ver, ya lo dijo Gandhi, que una sociedad será medida en base al trato a sus animales. Eso es por un lado. Y que definitivamente tenemos que trabajar en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños con acciones integrales, y tenemos que comprometernos los 3 órdenes de gobierno, definitivamente, la sociedad civil, las asociaciones, las secretarías, tanto de educación, la PGR, para trabajar conjuntamente y que podamos lograr que todos nos comprometamos nuevamente a que haya esa sensibilidad por el respeto y el derecho de los niños. Lo tenemos, me voy a permitir leer precisamente el artículo 20 del apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos de los Niños firmada por México en 1990, la cual establece que el interés superior de la infancia debe ser una consideración primordial en todas las medidas relativas a la niñez que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, y en específico el dispositivo 19 de dicha convención, que prescribe que los estados partes deberán adoptar las medidas necesarias para proteger a las niñas y a los niños de toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico, mental y descuido y de trato de negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Por nuestra parte nos comprometemos como asociación, como fundación, el colaborar precisamente con los órdenes de gobierno, con el Senado, para poder aportar, hacer una campaña para que todos nos comprometamos y que incluso en las escuelas los niños entiendan que tienen que denunciar. Tenemos que prevenir que no tengamos más casos Owen, porque ese niño va a crecer definitivamente con problemas, con traumas, no solamente físicos, sino emocionales y mentales después de todo lo que vivió. Y después de que tuvimos la fortuna de estar en el Estado de México para ir a ver cómo estaba el niño Owen, resultó que nos enteramos que el niño no era la primera vez que tenía un caso de abuso físico, que ya tenía más de un año sufriendo este tipo de abusos. El niño llegó con un brazo roto, que ya lo traía, con mordidas, con quemaduras que ya tenía en otros momentos. Y lamentablemente los médicos no hicieron absolutamente nada, simplemente lo atendieron y pudieron haber llamado a las autoridades cuando están viendo que un niño llega golpeado. Así que tenemos que hacernos corresponsables y copartícipes para evitar una muerte. Afortunadamente no murió, o sea, llegó con estallamiento de vísceras por patadas que le dio el padrastro. Entonces, ese niño ya estaba sufriendo golpes y nadie dijo y nadie hizo nada. Nos da miedo y nos da flojera y no queremos involucrarnos. Es lo mismo que pasó con la maestra, que está viendo que están bulleando al niño y dijo, bueno, pues yo no me meto. Tenemos que hacernos responsables y entender que es parte de la sociedad, que si no denunciamos y si no nos hacemos partícipes en este tipo de acciones, lamentablemente vamos a tener y a seguir teniendo casos como el de Owen. Ojalá y logremos participar, lograr hacer esa campaña para crear conciencia, evidentemente a través de los medios de comunicación, que son parte fundamental, y de las redes sociales, para dar a conocer esta campaña que ojalá logremos sacar pronto. Muy bien. Gracias. Por favor, Arely Rojas. Muchas gracias, senadora. Pues creo que el asunto del bullying no es más que un reflejo más de las múltiples violencias que están naturalizadas y sistematizadas en nuestra sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque los niños y las niñas se enfrentan a múltiples violencias
desde tempranas edades que se van multiplicando, reestructurando y fortaleciendo a lo largo de los años hasta llegar a una etapa tan compleja como es la adolescencia, que viven en el abandono y no les queda más que explotar, siendo víctimas, siendo victimarios o siendo actores pasivos dentro de esta violencia que precisamente está naturalizada. Son violencias que niños y niñas viven a temprana edad. Hay cifras que dirían, pues, ¿qué tiene que ver un niño hambriento con la violencia? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. ¿Cómo podemos hablar de estar queriendo combatir ya la violencia de frente cuando más del 56% de los niños y las niñas están viviendo en pobreza, en una pobreza extrema, ¿no? Hay héroes, como bien dicen, que casos de niños que se han podido sacar adelante. Sin embargo, no son los únicos. ¿Qué pasa con todos esos niños y niñas que, como Owen, que por ejemplo hay cifras que cada 2 días se muere un niño por homicidio de menos de 4 años? Y eso dejando fuera los casos que no se denuncian. Estamos siendo cómplices todos y todas de estas violencias, desde el momento en el que no se estructura una política pública viable. Tenemos 15 programas federales que atienden a la niñez y uno que otro a nivel estatal, que todos funcionan de forma aislada. No hay una coordinación efectiva para estos programas. ¿Cuál es el presupuesto que se destina a niñez? Muy poco. Estas nuevas tecnologías de la información como el Twitter, Facebook, Bing, Tinder, todas estas redes sociales, no es que sean una herramienta violenta, simplemente son una herramienta de lo que ya vivimos como sociedad en sí. Esta decadencia a la que nos estamos enfrentando de humanismo realmente, porque los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos y todas. Así digan, yo no tengo un hijo, yo no tengo una hija, no importa, porque estamos dentro de la misma sociedad. Y creo que una de las partes más importantes que se ha perdido pues es este humanismo, el afectarnos los unos de los otros y de las otras. Y bueno, además de formar parte de la Fundación Y Quién Habla por Mí, hoy tengo el honor de formar parte también del consejo de una nueva organización que es un colectivo de jóvenes entre 14 y 21 años que se organizaron, Efecto Valores, que aquí está la presidenta de la fundación, justamente para entrar a las escuelas de su nivel y prevenirlos del bullying. Son más de 20 jóvenes, entre mujeres y hombres, adolescentes, interesados en combatir esta problemática tan grave que estamos viviendo. Encantada acepté, ¿por qué? Porque todas estas violencias estructurales a las que me refiero, no solo al machismo, el patriarcado, el adultocentrismo, porque muchos y muchas hacemos política pública, proyectos, leyes desde detrás de un escritorio. Ahí están a quienes debemos de escuchar, a los jóvenes, a los adolescentes y a las adolescentes, niños y niñas, que son quienes están sufriendo todo el tiempo este tipo de violencias. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución es a mediano plazo. Hay que prevenir, por supuesto, hay que atender lo que ya está pasando a través de protección, sancionar. Con esto no me refiero a meter a la cárcel a quienes están haciendo bullying, porque en efecto traen toda una trayectoria de violencias a la que se han tenido que enfrentar, que el resultado es que ahora ellos también están siendo actores activos de estas violencias, sino buscar algún equiparable para que sepan que lo que están haciendo está mal y está dañando los derechos humanos y la dignidad de otros niños, niñas y adolescentes. Creo que la solución la tenemos todos y todas. Es momento de conciliar, creo que el tema nos lo llama, el tema de estas múltiples violaciones a los derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, entre las cuales está el bullying, nos llama a conciliar gobierno con sociedad civil, a conciliar a ambas cámaras, a conciliar a las diferentes asociaciones civiles. Este no es un tema de a ver quién lo saca primero o a ver quién puede más, es un tema que nos compete a todos y todas, y si no lo tomamos ahorita va a seguir creciendo esto y es una bomba de tiempo. Yo no me quiero enfrentar después de unos 10, 20 años que mis hijos, mis hijas o mi hermana menor
se enfrente a una sociedad que esté tan corrompida y tan naturalizada en la violencia que sea imposible tener un momento de paz. Yo creo que lo que la sociedad les da a los niños y las niñas se los van a regresar a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Juan. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Senadora de la Peña, representantes de las organizaciones, una precisión, un dato que nos pudieran aproximar a qué tan real es que, por ejemplo, en 2012 habrían muerto más de 5,000 niños por este tipo de violencia. Si este tipo de información es correcta o es estimada, en fin, y esto era en el 2012. Si se ha elevado más de 30% los casos de bullying, el caso de fallecimientos de niños sería pues muy notable. Y la imprecisión en este tipo de información de niños fallecidos también nos remonta a lo que nos señalaba usted, senadora, en días anteriores, la impunidad que rodea todo este tipo de lamentable violencia. Gracias. Sí, la violencia contra niñas y niños ha dado este tipo de datos. Los datos que no tenemos con precisión son efectivamente los que no se denuncian. El crecimiento de los datos de niños y niñas por actos violentos son estos datos que nos demuestra la OCDE y que han estado elevándose en los últimos 2 años. Son datos duros de la violencia que se ejerce contra niñas y niños. Si estamos hablando de que dan todos estos miles de niños, imagínense nada más la gran cantidad de afectaciones a su dignidad humana, de afectaciones físicas que tienen padeciendo las niñas y los niños. Es muy dramático. Si la organización, si nos demuestra la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han elevado los números de suicidios de niños, tenemos un caso muy emblemático en Aguascalientes de una chavita que intentó suicidarse hace apenas la semana antepasada porque subieron una situación de ella involucrada con otros chavos a las redes, y la chica intentó suicidarse justamente como una reacción frente a una incapacidad, frente a un abandono, frente a una situación tan terrible. Entonces, me parece que sí, el tema tiene que verse de manera estructural, de manera integral y de manera en que participemos todos, como aquí se ha señalado por las distintas organizaciones. Juan, no sé si con eso contesto tu pregunta. El número exacto no lo tenemos, más que los datos de manera general. Necesitamos, yo creo que pedir una información a cada una de las procuradurías para tener datos duros y formales. Sin embargo, tomando en consideración que siempre esos datos son mínimos en comparación a lo que realmente acontece, porque efectivamente la gente no denuncia. Pero con uno que tengamos, o sea, yo llamo la atención con uno que tengamos. Tenemos el caso de Owen, tenemos el caso del niño de Tamaulipas, tenemos el caso, o sea, esta niña que yo menciono, con uno que tengamos es un llamado de atención a que no estamos haciendo lo que debemos. Claro que nos espeluzna que ser el primer lugar en el mundo de bullying, bueno, pues eso a nadie le gusta, ¿verdad? Hola, buenos días, senadora. Sí. Yo quisiera preguntarle, ¿qué hacer desde el Senado en cuanto a diseño de leyes, de políticas públicas que nos orienten a la sociedad civil y también a los que no pertenecemos a la sociedad civil para detener estos casos de bullying que se están dando en todo el país? Gracias. Bueno, en primer lugar, tener leyes precisas. Las leyes derivan en acciones gubernamentales. Los gobiernos no pueden tomar decisiones solamente en la voluntad política. Tiene que haber un precepto legal que les obligue a actuar, más allá de la voluntad política, que siempre es muy importante. Pero un funcionario y una funcionaria tiene que actuar a partir de que la obligación está inscrita en la ley, de tal manera que por eso es importante las leyes. Y aquí hemos hablado de 2 leyes importantes.
la que tiene que ver con el tema específico del bullying, cuando menos tenemos 2 iniciativas en el Senado que hay que trabajar ya en ellas, y tenemos también la iniciativa que tiene que ver con la Ley General para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que yo presenté y que está esperando dictaminarse. Obviamente, los esfuerzos para buscar voluntades para que estos temas sean relevantes en el Senado de la República en medio de tantos otros temas que ocupan ahorita la atención, incluso de la posible decisión de que haya próximos extraordinarios, pues son sin duda a duras también trascendentales. Pero estos temas, insisto, los que tienen que ver con las personas de carne y hueso y más de las que tienen necesidad de una protección, son, yo creo, que las más importantes, porque yo creo que Arely lo decía muy claro. O sea, ¿qué va a pasar si no detenemos la violencia? Y Sergio también con mucha puntualidad nos llama la atención, hay que hacer ya algo, no podemos ver como que no pasa, como que esto es natural. Todos los datos que nos da María, también la mortificación que vive todos los días frente a este tipo de hechos, pues que mal dice, yo no quisiera que hubiera una organización como la mía, pero la tiene que haber. Y bueno, me parece que no tiene desperdicio lo que Alma también nos planteó, que tiene una visión integral del trabajo de todas estas organizaciones en todo el país. Y por supuesto también vamos a aportar nuestro, insisto, en este conversatorio con las niñas, los niños y adolescentes, para también desde el Senado de la República darles voz, porque acuérdense que tienen derecho a opinar de los asuntos de su incumbencia, y los derechos de participación son muy relevantes, y todas las decisiones que debemos tomar, yo creo que hay que tomar en cuenta su opinión. ¿No hay? Sí, por favor. Muy Sí, buenas Blanca. tardes a todos. Senadora, me gustaría que hablara un poco más de la dinámica de este conversatorio que va a tener con los niños, es decir, cuándo va a ser, qué escuelas se van a participar y si van a tener algún tipo de relatoría que tome en cuenta la situación que se está viviendo, y también si nos puede especificar qué es lo que realmente ha obstaculizado. Yo sé que ahorita hay reformas y leyes que se están discutiendo muy importantes, pero también parecería que hay un desinterés del Senado por tratar asuntos que tienen que ver con la niñez, como son esas 2 leyes que están atoradas. ¿Cuál ha sido realmente el trasfondo de que no se estén poniendo atención en situaciones como estas? Yo empiezo por la última. Yo creo que la falta de atención prioritaria a estos temas, más bien, tiene que ver con que el Senado está ocupado en otros asuntos que cree que son más relevantes, porque tienen que ver con otros asuntos también trascendentales del país, y que además son mandatos expresos de reformas constitucionales que impulsamos. Entonces, también me parece que es muy importante destacar eso. Yo lo que creo es que no debe haber competencia en cuál asunto es más importante y te olvidas de los demás, sino yo creo que el trabajo de las comisiones en el Senado de la República está inscrito de tal manera que todas debemos estar trabajando con la misma intensidad. Es por ahí. Entonces, y por supuesto hay que desempolvar, hay 2 iniciativas, una del senador Mario Delgado y una de la senadora Mariana Gómez del Campo. Entonces hay que desempolvarlas, hay que trabajarlas. Ahorita, porque es el momento en que tienes el problema y tenemos que dar una respuesta. Ahorita es el momento de sacarlas. Y la ley sobre derechos de la niñez es igual, porque la falta de un sistema integral efectivamente nos lleva a que no haya políticas públicas expresas, y todos estamos inventando en la coyuntura. No queremos que inventen cosas en la coyuntura de los funcionarios, sino que haya protocolos derivados de preceptos de ley, que apliquen aquí, en Aguascalientes, en Yucatán, en Tamaulipas, en todas partes, educación pública y educación privada, un protocolo, no cada quien invente el suyo, y en la coyuntura, eso es lo peor que nos puede pasar. Y, por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar ya en lo concreto con las niñas y los niños? Mira, yo tengo mucha experiencia en trabajo parlamentario con niñas y niños. En primer lugar, me parece que los adultos, las adultas debemos dejarles a que ellos discutan y no estar interviniendo, orientando la discusión o dando la palabra, no, que ellos no se organicen. Los niños y las niñas son muy inteligentes y entonces, en función de cada edad,
discutirán desde su punto de vista de esa edad cómo ven el fenómeno, cómo ven estos fenómenos. Y reflexionarán. Hay una cualidad que tienen las niñas y los niños que es la empatía. Y aunque muchos a lo mejor estén hablando del bullying sin haberlo padecido o sin haber bulleado, saben perfectamente bien del asunto y tienen una opinión. Todo lo que surja de ahí, por supuesto, tiene que ser, además ustedes los vamos a hacer abiertos para que ustedes, los medios de comunicación, puedan estar en una mesa, ver otra mesa, y claro que va a tener una sistematización, porque me parece que ese es un fundamento importante de la argumentación que acompañe los dictámenes de las leyes. Vamos a tener que ponernos de acuerdo. Yo voy a hablar con otras comisiones, además de la de Derechos Humanos, hablar con otras comisiones. Obviamente tiene que estar la Comisión de Derechos de la Niñez, que por cierto ya es ordinaria. Tenemos que buscar que esté la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que es un tema que le interesa mucho a la senadora Hilda Flores. Y por supuesto, ojalá que nos acompañe también la Comisión de Educación, es decir, ojalá que yo vea el acompañamiento de una gran cantidad de comisiones, y por supuesto sé que los temas son de preocupación de muchas senadoras, de todos los grupos parlamentarios y senadores. Entonces, ojalá que en el marco de todas las discusiones que tenemos que dar en materia de telecomunicaciones, en materia de energéticos, también pongamos este asunto con toda la relevancia. Esto es lo que yo y mis compañeras y compañeros venimos a decir el día de hoy. Senado, este es un tema relevante. Senado, pongámonos a trabajar. Senado, pongamos las pilas y cumplamos con nuestra responsabilidad con la sociedad que nos está esperando a que hagamos nuestra tarea de perfeccionamiento de las leyes, de revisión de las leyes, para que las autoridades cumplan con los preceptos definidos en las leyes y no andemos con un programa acá, otro acá, otro acá, y no tiene ninguna transversalidad, no hay ninguna interrelación. Lo peor que nos puede pasar. Estamos pensando que puede ser a finales de junio, julio. Tengo que ver que no se empate efectivamente con algunas actividades de las propias comisiones para que tenga una total relevancia. Y por supuesto tiene que ser antes de las clases de los niños. Sí, por eso en el verano, ¿verdad? Cuando los niños ahorita no tienen la bronca, porque tendría que ser entre semana. Entonces, y ojalá, vamos a presentarles próximamente el diseño, que yo ahí sí quiero, si me permiten, conciliarlo con la voz y la participación de cada una de mis colegas y de los senadores y las senadoras, para que tenga un formato que junto con las organizaciones todos estemos de acuerdo y consensados. Pero la idea ahí está, y vamos a trabajar sobre eso y vamos a juntar voluntades, porque estamos obligados a dar una respuesta. Y es parte de lo que tenemos que ver también con las propias organizaciones no gubernamentales. No puede ser un parlamento como el que se realiza cada año, sino es un conversatorio y que trataría un solo tema, el asunto de la violencia, en todas sus formas. María, ¿querías decir algo? Algo rápidamente. Antes, creo que tiene una conferencia después. Nos atrasamos, la anterior. Rápidamente les digo. Un tema muy importante también, pero la ciudad está vuelta loca. Muchas gracias. Sí es muy importante para mí como organización social y con mis compañeros dejar claro esto. Se me había olvidado comentarles que también tenemos primerísimo lugar en México como abuso sexual infantil. Eso también es otro grado que no nos enorgullece de ninguna manera, pero quiero dejar aquí a ustedes, prensa, y sobre todo a la sociedad civil y en un momento dado a los senadores y a los diputados, que ellos no son responsables de todo lo que ha pasado con la infancia hasta el día de hoy, pero yo sí quiero hacerlos responsables de lo que pase de hoy en adelante. Y les voy a decir por qué. Porque sí creo que en estos lugares, como es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo que más ha estado abandonado en la vida ha sido a la infancia, y a la primera infancia en específico. ¿Qué está pasando hoy? Estamos viviendo el resultado de ese abandono, porque sí quiero hacer hincapié en que toda la agresión, toda la violencia que vemos en la calle y en las familias ha sido específicamente el abandono en el que hemos tenido a la primera infancia.
Muchas gracias. Le doy las gracias a Eric del Castillo y a Luisa Huertas, que sé que también simpatizan con nosotros y nos han acompañado en esto. Yo debía haberlos invitado acá arriba, a Luisa y a Eric. Les agradezco mucho su acompañamiento. Yo creo que… Vero del Castillo, que está muy metida también. Ibero también, sí, también el tema de pederastia. Sí, yo lo sé que es tu hija. Tú eres un papá maravilloso. Sí, claro. Francamente. Ya no tenemos preguntas. A ver, un comentario, rapidísimo, porque yo le quiero decir, senador, que empezamos 1 hora tarde de nuestra conferencia. Entonces, sí, por favor, vente para acá. Gracias, felicidades por lo que están haciendo. Entrevisté a Marian Pudia en la serie esta de pederastia, del pederasta Thomas White. Esta mañana, precisamente, mi hijo, cuando lo llevaba a la escuela, le dije, mijito, en esta semana en el noticiero donde estoy, hubo 3 casos de bullying. Y me dice, mamá, si yo veo que le hacen algo a una niña, yo voy y los pateo. Y le iba a decir, no, porque con violencia no se ataca la violencia. Le iba a decir, ve con los profesores. Pero como tú bien dices, a lo mejor es demasiado tarde, o a lo mejor los segregan y los señalan y los criminalizan. ¿Qué le dirían ustedes a un niño cuando pregunta eso? Gracias, qué bueno que vienen estas mesas. Sí, claro que nos digan. Pero incluyan a las mamás. Sí, a las mamás. Por favor, Luisa. Una cosa muy rápida. Yo quisiera que tomen en cuenta a la cultura. Decía esta joven que cuando tenga hijos no quiere estos resultados. ¿Qué es lo que está pasando? El bullying, creo yo, no es más que el resultado de padres que también sufrieron violencia, etcétera, pero que además es reflejo de estos últimos 14 años que hemos vivido, en donde los jóvenes han sido los protagonistas de la muerte y como sicarios, etcétera, por su falta de futuro. ¿Qué pasa? Lo que yo quiero proponer en cuanto a lo que tú decías de prevención es que cuando se cite a la Comisión de Educación, se piense en cultura. Muy bien. Se han abandonado los programas de educación artística desde la primaria, desde los años 70. Tienes toda la razón. Y el resultado que estamos viendo en este momento. Los niños no se han educado en lo que congrega y solidariza el arte en general. Entonces, nada más quería apuntar esto para que ustedes lo desarrollen. Sin duda. Más quiero decir que para vergüenzas no ganamos los mexicanos con estas tristes estadísticas de primer lugar en violencia infantil y en muchas cosas. Me da vergüenza a veces ser mexicano cuando tenemos este tipo de… Pero por eso vamos a trabajar para revertir eso. Y yo sé que contamos con usted. La parte de la cultura es importantísima. Bueno, les agradecemos a los medios de comunicación, a ustedes su acompañamiento y por supuesto a quienes estamos acá enfrente, les damos las gracias.